Bien, vamos a continuar entonces con la clase de farmacodinamia. Habíamos visto la anterior clase algo del inicio de los receptores. Hoy vamos a desarrollarlos. Les había mostrado algunas cosas de los receptores, pero en realidad nos vamos a meter al tema en cuestión. Bien, primero habrá que coincidir que los receptores no son estructuras anatómicas. Si alguien cree que lo que se va a mostrar más adelante se puede ver con el microscopio electrónico, no se puede ver, porque no existen en realidad receptores como estructuras anatómicas, son simplemente entonces estructuras químicas. Por eso dice aquí claramente que se designan con el nombre de estos receptores a las estructuras moleculares. Cuando estamos hablando de moléculas, quiere decir que son la conjunción de átomos que van a formar una molécula. Por ejemplo, el agua es una molécula que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, todo el mundo sabe eso. Y además, ¿dónde están situadas generalmente? En la superficie de las membranas celulares. Pero pueden haber en otros lugares, sí, también se puede encontrar en el interior de las células efectoras. Cuando dicen células efectoras, son las que reciben esa información y producen los efectos que ya hemos diferenciado entre lo que es una actividad, o sea, que es una acción y que es un efecto. Entonces, para que una droga de acción específica produzca su efecto, debe de cumplir 3 etapas. Por lo tanto, esa droga entonces tiene que tener 3 etapas. Y eso vamos a desglosar después de que veamos esta otra diapositiva, donde nos va a mostrar claramente, ¿no?, la estructura química. Primero quiero que miren la estructura química y cuán difícil se nos haría la medicina si todo escribiríamos, digamos, los compuestos químicos a la hora de hacer un receptor, ¿no?, y poder entender. Entonces, como pueden observar ustedes en esta diapositiva, aquí dice isoproterenol, y ese isoproterenol es un derivado de la adrenalina, ¿no? Y entonces es esta la estructura del isoproterenol, que por enlaces químicos se une a la estructura química de la membrana celular. Ahí está una membrana celular. Y aquí dice incluso beta-adrenérgico, receptores beta-adrenérgicos. Entonces, en esta otra diapositiva tenemos el propranolol, que es un beta-bloqueante que sirve para resolver los problemas de hipertensión arterial, arritmias cardíacas y otras patologías que están relacionadas con el corazón, que vamos a ver cuando veamos aparato cardiovascular, o sea, la farmacología del aparato cardiovascular. Y ustedes incluso pueden ver aquí, dice, el isoproterenol se une al receptor beta-adrenérgico en 3 sitios de enlace. Ahí tiene 1, 2, 3 sitios de enlace, ¿no? Digamos, donde tenemos la presencia del hidrógeno, y también ese hidrógeno es hidrófobo iónico. Y en esta otra parte dice isoproterenol, que es lo que hemos mostrado, y aquí también tenemos el isoproterenol, como pueden ver, el propanolol, el isoproterenol y el otro isoproterenol. Entonces, esto es lo que de verdad ocurre en la célula. Si alguien quiere mirar un dibujito animado, como vamos a ver un poco más adelante, no hay eso. Lo que existe son solo estructuras químicas, porque nuestro organismo, o sea, el organismo humano, es una estructura química, digamos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando hemos puesto que esta droga debe de alcanzar o tener 3 etapas, la primera sería asegurar
la llegada del fármaco a la inmediata vecindad de los receptores. O sea, tienen que unirse los fármacos a esos receptores que son estructuras químicas, ¿no? Tienen que estar juntas, tienen que estar pegadas la droga con, obviamente, la estructura celular, que generalmente, vuelvo a repetir, es la membrana celular. A ese hecho se llama transferencia. ¿Y qué es la transferencia? Es la absorción, ¿no? Fíjense, cuando uno ingiere un fármaco, lo primero que tiene que hacer es absorberse, y una vez que se absorbe, llega al torrente circulatorio, ¿qué debe hacer? Distribuirse por todo el organismo. Y eso generalmente ocurre cuando el fármaco alcanza el torrente circulatorio, y entonces al alcanzar el torrente circulatorio se va a distribuir igualito que lo que ocurre en la ciudad. Si hay un camión que está andando por las calles y está repartiendo gas licuado de petróleo, entonces hace sonar su bocina, cuac, cuac, va caminando por todas las calles y ¿qué reparte? Gas, ¿no? Y le devuelven garrafas vacías de gas. Lo mismo hace el fármaco, va yendo parte por parte, y donde es aceptado el fármaco por su estructura química, entonces empieza a interactuar. Ya ese proceso de absorción, distribución, metabolización y excreción se denomina transferencia. El segundo paso es la interacción entre la droga y el receptor. Cómo interactúan químicamente estos dos compuestos, ¿no? Que dan lugar entonces a la generación del estímulo, ¿no? Que puede ser un estímulo que realmente genere una excitación o una depresión o una irritación o lo que sea. Y la producción del efecto, que es la respuesta de a dicho estímulo. Recuerden que hay muchas respuestas, que puede ser, digamos, una respuesta diurética, una respuesta antitérmica, una respuesta analgésica, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a existir en estos lugares, ¿no? Donde interactúan los fármacos con los receptores. Entonces, naturaleza de los receptores. ¿Qué son en realidad los receptores? Son receptores, o dianas también se denominan, y ellas pueden ser enzimas, que son proteínas que tienen una capacidad catalítica, moléculas portadoras, canales iónicos, y dianas peculiares, como por ejemplo iones metálicos, proteínas del surfactante, sustancia muy importante para que se pueda realizar de manera adecuada la respiración, contenidos gastrointestinales, y además los ácidos nucleicos, que se encuentran generalmente en el interior del núcleo, porque no necesariamente los ácidos nucleicos, ¿no? Se encuentran en el núcleo. Recuerden que cuando hablo de ácidos nucleicos no estoy hablando solamente del ácido desoxirribonucleico, sino también del ribonucleico, y los ribosomas, ¿no? Se encuentran en el citoplasma, y algunas partes del ADN también se encuentran en las mitocondrias, por eso se llama ADN mitocondrial. Entonces no solamente en el núcleo, pero bueno, la mayor parte de ellos sí lo hacen. Ahora vamos a empezar a describir cada uno de estos de manera ligera, pero con ejemplos, para que ustedes puedan entender, y cuando realicemos ya un poco más desglosados los receptores, entonces vamos a poder entender mucho mejor este problema. Y entonces dice aquí clarito, canales iónicos accionados por voltaje y por receptor. En realidad, esos canales iónicos, que generalmente son pentámeros, están estructurados por 5 subunidades, ¿no? Van a tener, digamos, esta forma. Estoy dibujando aquí, y ya saben ustedes que no es este dibujo, es una estructura química, y estos, digamos, canales iónicos vistos desde arriba se puede observar de esta manera, como si fuese unos pétalos de una flor.
¿no es verdad? Aquí tenemos una subunidad, 2, 3, 4 y 5. 5 son pentámeros. Y entonces generalmente dos subunidades son iguales, las alfa generalmente, pero también hay beta, hay gamma y hay delta. Entonces vamos a ver esa estructura. Pero ¿qué además tenemos que saber de estos canales iónicos? El apellido, porque si no sabemos el apellido, entonces estamos mal, ¿no? Existen solo canales iónicos con ese nombre. Estos canales iónicos, ahí vamos a poner canales iónicos, pueden ser de dos tipos, si ustedes gustan, ¿no? Como dice en la diapositiva. Entonces, son canales iónicos que se activan por dos razones. Canales iónicos activados por ligando, ¿no? Ahí está. Entonces hay canales iónicos activados por ligando y canales iónicos activados por voltaje. ¿Ya? Entonces esos dos tipos de canales existen, ¿no? En el organismo humano cuando se habla de canales iónicos. Eso que quede claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a describir con ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son canales iónicos? Voy a dar obviamente un solo ejemplo, pero amplio para que podamos entender esta situación también. Entonces, cuando menciono los canales iónicos activados por ligando, voy a referirme, ¿no?, a canales iónicos que se encuentran en una estructura denominada placa motora neuromuscular, así se denomina, que es el lugar donde hace conjunción los nervios con el músculo. Entonces recuerden que yo estoy caminando y estoy hablando justamente por esa placa motora neuromuscular. Ustedes están escribiendo, otros están comentando, lo que sea, digamos. Entonces estamos moviendo nuestros músculos, pero en base al sistema nervioso. Y entonces, en esa placa motora neuromuscular, que ya han debido de ver en fisiología, entonces van a tener un pie sináptico. Y ese pie sináptico, ¿no?, en esta parte de aquí, no en el botón en sí, ¿no?, existe la acetilcoenzima A. Para los que no saben bioquímica, entonces más o menos lo vamos a explicar. Para que se formen los ATP, los 36 ATP, necesitan de tres grandes etapas. Número 1, la glucólisis. ¿En qué consiste esta glucólisis? En la degradación de la glucosa, comenzando por la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, la fructosa 6-1-fosfato y así sucesivamente, hasta que va a tener que formar obligatoriamente un elemento importante denominado ácido pirúvico. A partir de este ácido pirúvico, ¿no es verdad?, que se forma a partir de la glucólisis, entonces se va a formar una pequeña molécula en un ciclo que se llama ciclo de Krebs, así se denomina, ¿no? Este ciclo de Krebs, entonces utiliza una sustancia que es la acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, cuando termina el ciclo, que son alrededor de 8 etapas, forma unos elementos importantes, ¿no es verdad?, que es el NAD, la nicotida adenida dinucleótido, ¿no?, que es reducido, y el FAD. Entonces también ahí tienen ustedes esos dos elementos, y entonces va a pasar a la tercera etapa, que se denomina cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria que termina de formar alrededor de 2.5 por un lado, 2.5 y 1.5 ATPs, que además se los redondea, esto queda en 3 y esto queda en 2, entonces ahí ya tenemos 5, y que va a subir eso todavía
cuando forme otro ATP más. Entonces, esta cadena respiratoria, que también se llama transferencia de electrones, va a generar todo eso. De todo esto que nos interesa, esta acetilcoenzima A que se va a formar aquí en el ciclo de Krebs, porque aquí tenemos la bendita acetilcoenzima A. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La acetilcoenzima A más un aminoalcohol, o sea, un aminoácido, que es la colina, ¿no? Esto es un aminoácido, por medio de una enzima que se llama colinacetiltransferasa. Entonces, transferasa, ¿no? Entonces va a formar lo que se denomina acetilcolina. Y esta acetilcolina, ¿no? Entonces es un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor, con la intervención del calcio, entonces va a liberarse la acetilcolina al espacio sináptico. Entonces esta membrana del pie sináptico se llama membrana presináptica y esto de aquí se llama espacio sináptico. Entonces este espacio sináptico va a dar lugar a la membrana postsináptica. Yo ya estoy haciendo una sola membrana para dejarme de lío. Por la siguiente razón, porque en este espacio sináptico, esta acetilcolina, ¿no? Que es su sigla así, entonces va a actuar sobre receptores nicotínicos y sobre receptores muscarínicos. Los nicotínicos pertenecen a la placa motora neuromuscular, no los muscarínicos, sino los nicotínicos. Y hay una enzima que se forma en la membrana postsináptica que se denomina acetilcolinesterasa. Entonces, esta acetilcolinesterasa entonces va a destruir a la acetilcolina y solamente va a permitir una vida media de la acetilcolina entre 80 a 120 milisegundos. Ese es el tiempo de vida que va a tener la acetilcolina. Y una vez que es destruida, se va a transformar en ácido acético. Este ácido acético, también denominado vinagre, si ustedes quieren el ácido acético, el vinagre o el acetato, ¿no? Y el aminoalcohol, que es la colina. Esta colina vuelve a reutilizarse para volver a sintetizar acetilcolina, que es el neurotransmisor de ese lugar. Y entonces, ¿dónde actúan estos elementos? Ya dije, en estos receptores nicotínicos. ¿Y qué son esos receptores nicotínicos? Son canales iónicos activados por ligando. ¿Cuál es el ligando? Es la acetilcolina. O sea, es un neurotransmisor. A eso se denomina ligando. A eso se denomina. Muy bien, entonces ya tenemos un ejemplo. ¿De quién hemos hablado? Solo de estos canales iónicos activados por ligando, pero no de estos de voltaje. Entonces, en líneas generales, eso es lo que vamos a tener con ese tipo de receptores. Ahora vamos a hablar del otro. Muy bien, una vez que ya hemos entendido de dónde salió, la acetilcoenzima A, vuelvo a repetir, es una pequeña molécula que se encuentra en el ciclo de Krebs, ¿no? En el sistema nervioso, de ahí se forma esa sustancia neurotransmisora, entre otras cosas, es un mediador químico del simpático preganglionar. Fíjense, estoy hablando del simpático, cualquiera diga, no está equivocado, es la adrenalina, no. Del simpático preganglionar, de eso estoy hablando. Y del parasimpático pre y postganglionar es la acetilcolina. Entonces, tres partes tiene, eso lo ha debido de estudiar en el sistema nervioso autónomo en fisiología. El otro canal iónico es el activado por voltaje. Si yo me pongo a dibujar aquí un corazón, que a mí me gusta hacerlo de esta manera, que quede claro esto, digamos particularmente mío, entonces no es que no quiera que lo hagan, pero si alguien va a decir eso que va a ser un corazón, bueno, sí, para mí es.
Ya, entonces aquí vamos a tener un nódulo que es el nódulo sinoauricular. ¿Dónde se encuentra eso? En la desembocadura de la vena cava superior, en el tabique interauricular, y en la parte superior ahí se encuentra el nódulo sinoauricular a nivel del corazón. Luego, cuando pasa la corriente, llega a este otro sitio donde está la válvula auriculoventricular derecha, que es de tejido fibroso, y vamos a encontrar el segundo marcapaso del corazón, que es el nódulo auriculoventricular o segundo marcapaso. Y el tercer marcapaso, sin lugar a dudas, es el haz de Hooke con la red de Purkinje, que conforman el tercer marcapaso que tiene el corazón, ¿no? Humano. Muy bien. Entonces, en los batracios tienen otros nombres, como el nódulo de Bier, de Biden y demás cuestiones, que tienen otros nombres, digamos, los marcapasos. Pero en el ser humano son estos. Entonces, ¿qué hacen estos nódulos? Envían voltaje, por lo tanto van a generar apertura de los canales iónicos activados por voltaje. Entonces vamos a hacer aquí una célula, ¿no es cierto? Una célula del corazón. Entonces aquí tenemos digamos, una musculatura cardíaca, ¿no? De donde va a emerger, ¿no es verdad? Y va a salir todo lo que nosotros vamos a hablar en este preciso momento, para que podamos entender el otro tipo de canales que tenemos ahí. Estoy buscando porque ya no marchan mucho esos marcadores. Bueno, ya. Entonces, ya tenemos aquí esta célula. Entonces, esta célula puede ser auricular como ventricular, no importa. Y lo primero que tenemos que llegar a saber que la célula cardíaca, según la fisiología, ¿no?, tiene una carga negativa aquí dentro y una carga positiva aquí adentro. Por lo tanto, la célula cardíaca en reposo, ¿no?, tiene entre menos 85 milivoltios a menos 90 milivoltios. ¿Y eso de qué depende? De la gran cantidad de potasio existente en el interior, alrededor de 114.000 equivalentes litros. Estoy hablando del potasio, pero en el interior de la célula, mientras que en el exterior este potasio solo alcanza entre 4 a 5.000 equivalentes por litro. Sin embargo, el sodio no existe en una cantidad de 142.000 equivalentes a 145.000 equivalentes de sodio en el exterior, mientras que alrededor de 10 a 14, ¿no?, y el equivalente hasta 15, si ustedes quieren, tenemos, ¿no es cierto?, de sodio en el interior. Cuando este nódulo sinoauricular agarra y envía voltaje, se genera la apertura de los canales iónicos activados por voltaje, que es eso lo que hemos escrito aquí. Y entonces entra el sodio y se sale el potasio. Entonces eso va a llegar a ocurrir hasta que el sodio entre mayoritariamente al interior, debido a que el voltaje permeabiliza estas membranas y permite el ingreso. Para hacerlo sencilla la matemática, no por otra razón, yo podría decir, si esto es 145 y aquí hay 10, entonces el total sería 155 cuando entra el sodio y sale el potasio. ¿Qué ocurre cuando entra el sodio y sale el potasio? Entonces se genera una curva que podemos ejemplificarla en un sistema de coordenadas cartesianas, donde vamos a poner el punto 0 aquí, ¿no es cierto?, y los menos 85 aquí, o los menos 90. Y entonces se va a generar lo que se llama fase 1 de despolarización, o despolarización, porque aquí es más 20 y aquí todo es negativo, por eso es menos 85, no es por otra razón. Y entonces luego se va a formar una muesca
después la meseta y va a volver a caer. Entonces, esto se llama fase 0, esto se llama fase 1, esto se llama fase 2, fase 3 y la fase 4, donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa. Muy bien, eso es lo que va a ocurrir en esa célula cardíaca cuando los receptores de canales iónicos puedan abrirse en base al voltaje. Va a haber un momento en que esto va a generar que si se entra todo el sodio va a haber 155 y entonces por gradiente de concentración se va a salir el sodio aquí, ¿no? Va a salir el sodio ahí y va a quedarse el sodio aquí. ¿Cuánto? La mitad de esto, 7 y 7, 14, digamos, pongámoslo en 140 para que no nos hagamos bollo. Entonces 70 mi equivalente voy a tener aquí y 70 voy a tener aquí. Entonces, cuando se equilibre esto, ¿quién saca al sodio de nuevo para volverlo a los 142? ¿Quién saca? Entonces, una bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa, entonces saca el sodio y mete el potasio. Y cuando alguien es insuficiente cardíaco, entonces la bomba se traba y no puede funcionar de la mejor manera posible, o sea, deja de funcionar de manera adecuada. Y entonces cuando se implementa el tratamiento de estas personas, entonces se genera un bloqueo aquí en el exterior por medio de un fármaco que se llama digoxina, frenando esta bomba sodio-potasio ATPasa. Y si se frena esta bomba, se acumula el sodio. Y este acúmulo del sodio, entonces genera una apertura de otro canal iónico llamado intercambiador sodio-calcio. Y entonces intercambia, sale el sodio para volverse a la normalidad y entra el calcio. Y el calcio es el que da la fuerza de contracción al corazón. ¿Por qué lo hace? Porque si uno recuerda cómo está formada la unidad contráctil cardíaca, esquelética o lisa, está constituida por los denominados filamentos de actina y miosina, que son como mis dedos. Y estos pulgares, ¿no?, constituyen las bandas Z de las unidades contráctiles, ¿no?, estos dedos pulgares. Y entonces estos dedos del medio se constituyen en los filamentos de actina y miosina. Y entonces, si esta tapa del marcador sería el calcio, se va a meter entre los filamentos y va a generar el desplazamiento, ¿no?, de esos filamentos para que se produzca la contractura de la musculatura cardíaca. Si no, no ocurre ese hecho. Entonces, al trabar esta bomba sodio-potasio ATPasa, entonces genera la apertura del intercambiador sodio-calcio, entra más calcio y genera una mayor fuerza de contracción. Ahí entonces tenemos como ejemplo, ¿no es verdad?, los canales iónicos activados por voltaje, que no es lo mismo que los canales activados por ligando, que quede claro. Entonces aquí tenemos eso. Entonces dice que además pueden estar en 3 estadios. En el reposo no se dice estadio, porque el estadio es Tawichi Aguilera. En estadios, para que quede claro, no le pongan, digamos, énfasis en la palabra, ¿no?, porque si no le va a quedar estadio, vuelvo a repetir, es estadio, ya. Entonces, los canales en reposo, es decir, cerrados pero susceptibles a abrirse en respuesta a un estímulo, ¿no?, que vendría a ser luego el estado activo o abierto, y el estado inactivo, es decir, cerrado pero no susceptible de abrirse en respuesta a un nuevo estímulo. Eso es lo que vamos a tener, digamos, en este tipo de canales llamados receptores, ¿no?, de canales iónicos. Y este es el receptor de canal iónico. Si ustedes pueden ver, hay 5 hojas de color lila, ¿no? Falta la tapa, hay 4 en realidad aquí, 2 aquí y 2 aquí. Generalmente estas son sus unidades alfa. Y aquí tenemos el canal por donde entran los iones.
si uno mira, entonces aquí hay un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco. Son las 5 hojas que existen aquí. Y ustedes podrán ver que además esto no es un dibujito. Aquí hay un grupo amino y aquí hay un grupo carboxilo, como pueden ver en estos canales, ¿no? Que generalmente generan enlaces químicos que permiten la apertura de este canal cuando un ligando o cuando el voltaje, dependiendo de lo que se trate, genera la apertura. Este otro canal, sin embargo, no es lo mismo. Este canal de aquí, pese a que también es iónico, pero no trabaja de esa manera. Estos se llaman receptores metabotrópicos, se denominan estos receptores. Y estos receptores tienen un receptor de 7 miembros de transmembrana que atraviesan la membrana 7 veces, ¿no? 7 veces, y que hacen conexión con una proteína G, que es este dibujo de color naranja. Y esa proteína G se denomina así porque tiene un parecido a la guanosina. La G viene de guanosina. Y esa guanosina, ese parecido, le ha dado el nombre de proteína G y está constituida por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y entonces, cuando el neurotransmisor se une a este receptor, activa esta proteína G. De esas hay unas 5 clases de proteína G. La GI, la GS, la GO, la GOLF, la GQ, ¿no? Y la G, digamos, T. Bueno, esas estructuras, ¿no?, denominadas proteínas G, ¿qué van a hacer? Entonces, dependiendo de las células que se traten, por ejemplo, las GS son estimulantes, las GI son inhibidoras, y entonces esas proteínas G hacen contacto con esta otra proteína de la membrana celular llamada adenilciclasa. Esa proteína de carácter enzimática llamada adenilciclasa se descompone por la acción de la proteína G y va a formar una nueva molécula llamada AMP cíclico. Y ese AMP cíclico resulta ser el segundo mensajero. Aquí tienen el primer mensajero, que es la hormona, estimula el receptor, activa la proteína G y obviamente también descompone esa proteína de carácter enzimática llamada adenilciclasa. Y esa adenilciclasa entonces va a generar el AMP cíclico, que es el denominado segundo mensajero, porque el primer mensajero, no, sin lugar a dudas, es la hormona. Ahora, ¿por qué digo que este receptor tiene 7 miembros de transmembrana o 7 subunidades? Si quieren cuenten, 2, 4, 6, 7 unidades tiene de transmembrana, donde va a tener un grupo amino externo y un grupo carboxilo interno. Y no en todos los lugares de este receptor se unen las moléculas que son los neurotransmisores, como estamos observando en esta diapositiva. Entonces aquí tenemos no solamente los receptores de canales iónicos, sino también el grupo número 2 de los receptores llamados receptores metabotrópicos o activados por proteína G. Muy bien, entonces eso es importante también tener presente a la hora de poder hablar sobre los receptores. Entonces, importante tener presente. Ahora, las moléculas portadoras. Recuerden que ya hemos hablado de esto, pero vamos a recordarlo. Pueden observar que estas moléculas portadoras son moléculas transportadoras. Por ejemplo, que son dependientes de energía, es decir, utilizan energía para trabajar. Y ahí tenemos el ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. Al decir ATPasa estamos gastando ATP, que es la energía de las células. Por eso de un principio hablé, ¿no?, que desde la glucólisis, el ciclo de Krebs y además la cadena respiratoria forman los ATP como
energético a partir de la glucosa. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Y cuando hemos hablado de estas bombas? Cuando hemos hablado del corazón. Les dije, cuando se igualaba el sodio en ambos lados, no había como un gradiente de concentración transporte al sodio a este estado normal. Y entonces tenían que usar la denominada bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y por qué se llama así? Porque gasta energía, saca el sodio y mete el potasio a su estado normal. Y aquí la tienen esa bomba. También portadores independientes de energía que no son enzimas como el intercambiador sodio-calcio, que también lo hablé, que cuando se traba esta bomba sodio-potasio ATPasa, entonces funciona el intercambiador sodio-calcio. Sale el sodio, porque no puede estar aquí adentro todo el tiempo, entonces sale y se intercambia con el calcio. Y ahí tienen ese ejemplo del intercambiador sodio-calcio, donde vamos a encontrar esto en el capítulo que ustedes pueden observar que se denominan moléculas portadoras. Entonces, ahí está también eso. Y hay otros receptores que son enzimas. Son importantes las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Entonces son proteínas, ¿no es verdad?, que resultan catalizadores biológicos, es decir, cambian a las moléculas por otras, ¿no?, generando reacciones químicas. Entonces, los fármacos pueden actuar sobre diversas localizaciones de reconocimiento de ligandos en una enzima. Por ejemplo, la acción sobre la acetilcolinesterasa. Muy bien, ¿dónde hemos visto eso? Aquí. Recuerden ustedes que a partir de la acetilcoenzima A más este aminoalcohol denominado colina, se formaba la acetilcolina. Y esa acetilcolina, para no perder, digamos, el hilo, entonces se almacena en unas vesículas denominadas quantum. Ya me marcan uno casi. Vamos a conseguir otros marcadores. Entonces, se almacenan en estas vesículas denominadas quantum, ¿no?, las moléculas de acetilcolina, y por intervención del calcio, esto llega aquí y entonces se libera la acetilcolina. Pero solo vive entre 80 a 120 milisegundos. Y entonces esta sustancia denominada acetilcolina, ¿quién la destruye? La acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es una enzima. Y esta enzima, que es un catalizador biológico, puede ser bloqueada por tres grupos de fármacos que pertenecen al grupo de las anticolinesterasas. Número 1, los derivados de la fisostigmina o esedina, llamada también haba del calabar, que es una sustancia venenosa que ya comenté hace un tiempo atrás, que la usan los cirujanos, ¿no es cierto?, para movilizar el intestino cuando hay una parálisis intestinal. Entonces, generalmente una parálisis intestinal postquirúrgica, ahí se utiliza la fisostigmina. Entonces, número 1, anticolinesterasas que tienen utilidad quirúrgica, como vuelvo a repetir, la fisostigmina. Ya, número 2, entonces, que pertenecen a las anticolinesterasas, entonces vamos a encontrar los compuestos organofosforados. Estos son venenos. Por ejemplo, el baigón. Baigón. Entonces, el baigón es un veneno que sirve para matar una serie de insectos, comenzando, si se quiere, por los mosquitos, terminando en las cucarachas y demás cuestiones. Y número 3, que pertenecen también a este grupo, voy a poner también un ejemplo como la tacrina, ¿no? Esta tacrina entonces sirve para el tratamiento del Alzheimer, ¿ya? Entonces, ¿qué es la demencia? ¿No? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué hacen estos fármacos? Se unen de manera distinta desde
su forma irreversible hasta la forma reversible. Y unos son compuestos de amonio terciario y otros son compuestos de amonio cuaternario. ¿Qué hacen estas sustancias? Se van a unir obligatoriamente a esta acetilcolinesterasa, ahí se van a unir. Al unirse, deja de existir la acetilcolinesterasa y entonces no hay quien la destruya la acetilcolina. Si no hay quien la destruya, se acumula la acetilcolina aquí y entonces esa acetilcolina es la que produce las actividades farmacológicas, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar, ya sea los receptores nicotínicos o los receptores muscarínicos. Por ejemplo, si alguien tuviese un defecto en el funcionamiento de su placa motora neuromuscular y incrementa la cantidad de acetilcolina, no porque exista en la farmacia, sino porque usa una anticolinesterasa, esa anticolinesterasa hará que los individuos que padecen de una patología denominada miastenia gravis puedan volver a levantarse y a caminar. Entonces, para eso se usa. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene una utilidad médica, ¿no? Porque es farmacología. Para eso estamos aprendiendo, no para otra cosa, ¿no? No solo para bostezar o que le dé sueño a uno, no, para eso no. Estamos aprendiendo porque tiene aplicabilidad. Entonces, esa unión con esta anticolinesterasa hace que aumente la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos y entonces estos receptores nicotínicos se activan y entonces empieza a caminar de buena manera la gente que tiene miastenia gravis, porque esos caminan como patos, no pueden levantarse porque no tienen la fuerza suficiente como para poder hacerlo. Incluso sus miembros inferiores son muy voluminosos, ¿no? Parece que tuviesen una musculatura tremenda y podrán tenerlo, pero lo que no funciona es la unión neuromuscular en esa gente que tiene miastenia gravis. Bueno, el segundo elemento vienen a ser estos compuestos organofosforados. Ahora, ¿también esto tiene una utilidad médica? Claro que sí, que tiene. Porque si uno se da cuenta en qué departamento vivimos, vivimos en un departamento netamente agrario. El agro es el centro de vida de Santa Cruz y siempre lo fue. Salvo desde que llegaron los depredadores, joden todo, entonces arruinan las cosas, ¿no? Y ya, entonces si conservaríamos mejor la distribución de tierras, todo ese tipo de cosas, las cosas funcionarían mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Ocurre que los vientos predominantes en Santa Cruz son los vientos del norte, no son los del sur, solamente en invierno, que es tan corto el invierno, digamos, en el oriente, entonces dura ese tiempo, pero el viento predominante es el norte. Y en el norte hay varias cosas que tienen que ver con la vida rural o agraria. Entonces, utilizan avionetas para fumigar y echar esos venenos para que las plagas que afectan los sembradíos, no destruyan todo lo que han sembrado los campesinos. Entonces, usan avionetas, grandes extensiones de tierra, donde siembran soya, sorgo, caña de azúcar, pastos y de todo. Si ustedes pueden observar, Guarnes es una de las provincias que más empresas tiene, desde las lecheras, si ustedes quieren, como la leche Pila, etcétera, etcétera. Entonces, los vientos del norte traen esos venenos. Las mujeres inhalan eso, se embarazan y cuando les sale la leche, tienen esos compuestos organofosforados que suelen en los niños producir diarrea. También se fumigan sobre todo alimentos que tienen un alto contenido de agua. Y esos alimentos que tienen alto contenido de agua, sin lugar a dudas, es la sandía, por un lado, y el tomate. Si ustedes agarran un tomate, es bastante jugoso, igual la sandía. Entonces, obviamente que la sandía y el tomate son más propios de los valles,
Por ejemplo, en los mercados, las caseras empiezan a gritar tomate negreño. Y cuando dicen eso, están hablando de los negros, donde quedaba el primer leprosario en Santa Cruz. Ahora ya es Orochito, pero antes eran los negros. Bueno, muy bien. En ese lugar se siembra tomate y por eso dicen tomate negro. Si echan estos compuestos órganos corporados, el tomate se contamina de veneno. Y entonces, ¿qué le dan? Le hacen un puré de tomate a los niños y le viene diarrea tremenda. Y entonces el estúpido médico que lo atiende dice que es por el alimento que le ha dado, le ha hecho daño. No le ha hecho daño el alimento, le está haciendo daño los compuestos órganos fosforados. Esos compuestos órganos fosforados, al unirse a esta enzima, aumenta la cantidad de acetilcolina. ¿Y para qué mierda sirve la acetilcolina en el intestino? Para mover el intestino, para producir peristaltismo. Si no, vayan y vean su libro de fisiología y ahí van a volver a recordar lo que les estoy diciendo. Si no me creen, vayan y vean. Y si digo lo contrario, entonces vienen en la siguiente clase y me dicen públicamente que yo me he equivocado. Entonces, eso le dan a los niños esos tomates y le viene diarrea. Y vuelvo a repetir, los estúpidos médicos creen que es una infección que se ha agarrado y entonces le dan antibióticos a quien no deberían de dar, a quien no deberían de dar. Lo mismo hace la bendita sandía. La sandía es una enredadera, para aquellos que no sepan, las sandías no cuelgan, están allá abajo, ¿no? Son enredaderas, pero es que hay algunos que piensan que las sandías están en un árbol, ¿no? Y no es eso. Entonces, si están en el suelo, quienes abundan en el suelo, las hormigas, las plagas, ¿no es cierto? Entonces, se comen la sandía porque obviamente es dulce, agradable, no solamente para el ser humano, sino para todos los insectos. ¿Y esto qué va a hacer el campesino para no perder su cosecha? Le echa veneno. ¿Y qué tiene la sandía? Tiene mucho contenido de agua y absorbe el veneno. Se entra a la sandía, le da sandía a los muchachos y les tiene diarrea. Y otra vez vuelve el problema del bendito alimento y le vuelven a dar antibióticos a quien no. Entonces, ¿qué hacen esos venenos? Inhiben estas colinesteras. Como no se puede destruir la acetilcolina, aumenta la cantidad de acetilcolina y aumenta el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo y la secreción de agua, resultado de eso se llama diarrea. Listo, ya está, facilito, ¿no es? Entonces, no hagan eso. Cuando se compra una sandía o se compra tomate, hay que ponerlo en agua para que el agua de ese recipiente absorba el veneno y no les produzca ese tipo de problemas, porque no tenemos mercados donde hacen las cosas. Medio que le tiran una asadita. En otros lugares no le venden una papa si no está bien lavada. No le venden, bajo ningún motivo, ¿no? Porque la gente de sanidad cuida mucho eso que le venden. Entonces, ya tenemos el segundo problema, que son estos compuestos órganos fosforados, y finalmente tenemos aquellos medicamentos que son compuestos de amonio cuaternario y que pasan la barrera hematoencefálica, porque los de amonio cuaternario no pasan, entonces sirven para el tratamiento del Alzheimer. Y entonces el Alzheimer es una enfermedad que puede darse en todas las edades, generando demencia en los seres humanos. Y tener un demente en la casa es lo peor que puede existir, porque si se descuidan de las cosas, desaparece y es un problema terrible, ¿no? Porque puede morir atropellado, lo que sea, porque no saben dónde diablos están, ni saben qué se llaman, ni nada, peor que los niños se terminan de morir. Entonces, importante lo de las enzimas como receptores también, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener presente. Bueno, entonces, acciones farmacológicas sobre los ácidos nucleicos ahora. Entonces, no todos los fármacos pueden actuar sobre enzimas, sobre las membranas celulares, sino también sobre los ácidos nucleicos. ¿Y dónde hay eso? En el núcleo. En el núcleo. Entonces,
cuando nosotros hablamos de los sistemas hormonales, entonces, o fármacos que tienen que ver con el tratamiento del cáncer, como las bleomicinas, dañan al ADN, al ácido desoxirribonucleico, y evitan su reparación. Entonces, los agentes alquilantes, como la mitomicina, crean enlaces cruzados con el ADN, y en las bacterias, virus y hongos y parásitos pueden hacer también esa actividad. Entonces, como podemos observar, los receptores son moléculas importantes, ¿no?, en la enseñanza de la medicina para poder entender de manera adecuada. Muy bien, entonces, también tenemos sistemas de transducción. Según sus sistemas de transducción, se distinguen en 4 familias. Los canales accionados por receptores, ya hemos visto los receptores ligados a proteínas G, que ya les he hablado que hay GI, GS, GQ, ¿no?, GOLF, etcétera, que quede claro. Ese OLF pueden encontrarlo en el libro de esta manera: proteína G. No tenemos ya pintura, pero vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, digamos proteínas G, OLF. Parece GOLF, no. Proteína G olfatoria, esto quiere decir, no es que sea el juego de golf, OLF, ya. Receptores constituidos por enzimas y receptores ligados al ADN vamos a encontrar, ¿no?, en estos sistemas de transducción también, como pueden observar ahí en la diapositiva. Bueno, los receptores, ¿qué neurotransmisores pertenecen a los receptores, ¿no?, activados, digamos, por ligando, y que sean canales iónicos? Entonces, en esta gran familia tenemos la acetilcolina, que hemos puesto como ejemplo en el receptor nicotínico, ¿no?, receptores nicotínicos. El GABA, que son receptores del ácido gamma aminobutírico, eso significa GABA, ácido gamma aminobutírico. Entonces, vamos a tener varios GABA, no existe uno, hay que decir no solamente el nombre de GABA, sino el apellido también. Y ahí vamos a tener los receptores GABA A, ¿no?, los receptores de glicina y los de 5-hidroxitriptamina, 5-hidroxi, la T-triptamina. Y estos son 5-hidroxitriptaminérgicos 3. También se denomina serotonina. Si no quieren decir 5-hidroxitriptamina, también pueden decir serotonina, y es exactamente lo mismo. Entonces, luego tenemos los receptores de purina, que son los purinérgicos, los X, como pueden observar también ahí en la diapositiva. Esos receptores purinérgicos vamos a ver cuando veamos un grupo de fármacos que sirven para el asma, ¿no?, denominados metilxantinas, así se denominan esos receptores. Entonces, muy bien, eso también es bueno tener presente a la hora de hablar. Entonces, receptores unidos a proteínas, el guanosin monofosfato cíclico y el AMP cíclico, como pueden ver, las proteínas que activan la vía del diacilglicerol y el inositol, que son ambos segundos mensajeros, así también se denominan. Y cuando describamos los receptores parte por parte, entonces vamos a enterarnos también sobre ese hecho que es importante tenerlo presente. Muy bien, entonces, ahora, esto de aquí, esto es muy importante que nosotros lleguemos a saber, porque en ese tema que vamos a ver el día de mañana con el grupo D1, que tiene clases a las 7 de la mañana, de mañana martes, entonces vamos a ver recetas, y ese mismo lugar, ¿no es cierto?, del laboratorio. Entonces vamos a distribuir, en realidad yo no voy a distribuir, pero se van a buscar por afinidad, porque eso también voy a explicar ahorita, para que no haya ningún inconveniente.
Como podrán ver, a la inmensa mayoría yo no los conozco. Y creo que todo el año probablemente no llegue a entablar a más de una relación docente-paciente, no otra cosa, no una amistad. Y eso es lógico porque ustedes pueden ver esto en una parte de los que se han inscrito. El grupo B ha inscrito terriblemente gran cantidad de estudiantes. Casi todos los grupos tienen 40, mientras que los del A no tienen más de 20. ¿Por qué se han inscrito en el D y semejante cantidad de dónde aparecieron? No lo sé. Bueno, pero la cuestión que aparecieron más que las termitas, un montón. Entonces, ¿no es cierto? Lo que quiero decirles es que esa relación que vamos a tener en la actividad práctica va a ser siempre más distante que en los grupos B, porque lógicamente hay una mayor masa. Y a veces uno no aprovecha tanto la enseñanza, ¿no?, cuando es masiva la cantidad de gente existente. Pero todos van a terminar la medicina a la larga o a la corta. Y es bueno recordar estos dos términos que tenemos ahí en lo que se denomina acción combinada de las drogas. ¿Y cuándo hace eso uno? Cuando ya es médico, entonces se busca hasta una hoja de papel para poder hacer una receta. Y cuando no saben farmacología, entonces pueden generar estos sinergismos o estos antagonismos. Porque ambos términos, tanto el sinergismo como el antagonismo, tienen que ver con dos o más drogas. ¿Y dónde pone el montón de drogas uno para no pelarle, digamos? No por no razonar, sino para no pelarle, ¿no? De todo, de receta. Es generando estos sinergismos y antagonismos en la receta. Y a veces encarecen. Y hay algunos que están seguros de que eso es así y no es así. Por ejemplo, el paracetamol, eso que estoy diciendo, puede venir también con el nombre de acetaminofeno. Es lo mismo el paracetamol que el acetaminofeno, es exactamente lo mismo. Y el Tylenol es también paracetamol. Entonces, yo en una receta puedo poner paracetamol más abajito Tylenol y acetaminofeno. Que receté la misma miércoles con diferente nombre y es una cagada terrible que me mandaron. ¿No? Entonces, ¿para qué diablos sirve eso? Es ignorancia pura, ¿no? Ignorancia pura, ¿no? Porque habría que preguntarle qué quiere, que gaste plata a su paciente. Todo es lo mismo, ¿no es verdad? Y entonces tenemos un primer término, como ustedes pueden ver, sinergismo. Entonces, llámese sinergismo al aumento, fíjense, de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Entonces usted está mezclando fármacos. ¿Dónde está mezclando? En la receta. ¿Para qué? Para que compre el paciente y los combine, ¿no? Eso sería lo lógico si lo hace de buena manera. Y el otro término, que es antagonismo, es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por la acción de otra. Si mezclo dos drogas antagónicas, habría que preguntarle al imbécil qué ha querido hacer, si la está anulando con el uso combinado de las drogas. Si está haciendo eso, está haciendo una mierda entera y haciéndole botar plata al paciente porque no va a resolver bajo ningún motivo la patología del paciente. Entonces, esos términos van a desglosarse y vamos a empezar también a describir cada uno de esos ejemplos que ocurran, digamos, el día de hoy, que creo que en parte ya hemos hablado un poco de esto, pero que es bueno, digamos, volver a hablar. Entonces vamos a ver primero las clases de sinergismo y ustedes pueden observar aquí el sinergismo de suma, ¿no? Recuerden que la suma o adición es la unión de más números, si se quiere, para que aumente, digamos, el valor de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, se dice que hay sinergismo de suma
Cuando la respuesta, recuerdo que la pasada clase ya hemos tocado esto, pero vuelvo a repetir, a mí no me molesta volver a repetir porque es muy interesante, digamos, el tema y es bueno que lo recuerden. Dijimos, por ejemplo, vamos a poner dos fármacos que sean analgésicos antipiréticos. Como dice ahí el ejemplo, si nosotros ponemos aspirina, es un AINE, es un analgésico antipirético y antiinflamatorio. Si se llama AINE, entonces será analgésico. Y este término analgésico quiere decir que va a calmar el dolor. Eso va a ocurrir, va a disminuir el dolor. Si es antipirético, ya ahí tenemos un antipirético, quiere decir que va a hacer descender la fiebre. ¿No? Y si es un antiinflamatorio, mejorará pues el proceso inflamatorio y también lo va a disminuir, ¿no? La inflamación. Ya, entonces esas tres cosas tiene esta aspirina. Y la fenacetina, que la vamos a poner aquí, que es un derivado del, ¿cómo se llama?, del acetaminofeno, fenacetina. En realidad se creó primero la fenacetina que es paracetamol. Entonces vamos a tener también una que genera disminución del dolor. Aquí del dolor va a disminuir la fiebre también y va a disminuir la acción inflamatoria. Ya, entonces nosotros podemos observar aquí que cada uno de estos fármacos de manera individual hace exactamente lo mismo. Y entonces digo yo, voy a unir esta tableta que tiene 500 miligramos de ácido acetil salicílico con esta otra tableta que tiene también 500 miligramos de fenacetina. Y entonces al unir cada una de las mitades con esta otra, entonces voy a tener otra vez una tableta que contiene 250 miligramos de aspirina y 250 miligramos de fenacetina. Entonces ya tengo la tableta completa. ¿Qué produce cada una de estas? Exactamente lo mismo. Calma el dolor, baja la fiebre y tiene una disminución también del proceso inflamatorio. Y entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? ¿Qué es lo que estoy haciendo al unir estos medicamentos? Simplemente estoy disminuyendo los efectos adversos, pero la acción sigue siendo la misma. Por eso, si ustedes leen aquí, se dice que hay sinergismo de suma cuando la respuesta farmacológica. ¿Cuál es la respuesta farmacológica? Bajar el dolor, bajar la fiebre y la inflamación. ¿Cuál es la respuesta farmacológica? Bajar el dolor, bajar la fiebre y el proceso inflamatorio. Es exactamente lo mismo, ¿no? La respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la de los efectos individuales. Aquí están los efectos individuales de una y de la otra. Y si las unimos, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿Qué se mejoró? Los efectos adversos. ¿Por qué se mejoraron los efectos adversos? Porque esta aspirina tiene una acción irreversible. Sin embargo, esta no. Y al mezclar se va a lograr lo mismo, pero sin esa actividad irreversible y entonces menos dañoso para llegar a producir úlceras o lo que sea. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, con este sinergismo. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no?, ese ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva. Ahora, sinergismo de potenciación. Aquí el hecho es diferente, totalmente diferente. Ya no se obtienen los mismos resultados que la acción individual de cada una de las drogas que estamos mezclando.
sino se va a lograr una actividad mayor a la obtenida por el uso de un fármaco individual. Y entonces tenemos las sulfonamidas. Estas sulfonamidas, entonces, tienen una mayor tendencia de afectar a gérmenes gram negativos. Por ejemplo, la Escherichia coli. También podría ser otro gram negativo el Haemophilus influenza. No estoy hablando del virus de la influenza, estoy hablando del Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza también es un gran negativo. Sin embargo, voy a mezclar con este otro fármaco que se llama trimethoprim. Este fármaco fue investigado como droga antipalúdica y tiene una mayor tendencia de actuar sobre gérmenes gram positivos, por ejemplo, estreptococo, estafilococo, etcétera, etcétera, que son gérmenes gram positivos. Entonces, si mezclo y genero un nuevo fármaco denominado trimethoprim sulfametoxazol, entonces estoy obteniendo un nuevo fármaco que se convirtió en un fármaco de amplio espectro. ¿Por qué? Porque ya afecta tanto gram negativo como gram positivo. Que quede claro que cuando estoy diciendo eso, se está ampliando el espectro, nada más. Puede ser que, no, pero doctor, usted ha puesto mal, el trimethoprim también actúa sobre el Escherichia coli, por ejemplo. Sí, yo no voy a poner todo el listado de ejemplos, estoy poniendo algunos ejemplos, solamente ejemplificando cuáles son gram negativos y cuáles son gram positivos. Eso es cierto. Entonces, ¿qué sinergismo logré? Uno de potenciación. Porque si yo solo daba sulfonamida, su mejor espectro lo cumple con los gram negativos. Y si doy el otro, su mejor espectro lo cumple con los gram positivos. Pero unidos los dos, entonces me genera un fármaco de mejor espectro. Y existe en el comercio el trimethoprim sulfametoxazol. Así unido, sí existe. Y por lo tanto, digamos, se abaratan los costos, pero mejora, digamos, el espectro del fármaco. Entonces ya ahí tenemos también ese ejemplo. Ya. Y finalmente el sinergismo de facilitación, que ese sí no lo hemos visto, pero que ahora vamos a ver. Y entonces, si uno se pone a leer esa diapositiva, se va a empezar a rascar la cabeza, porque al final de cuentas, ¿qué querrá decir toda esa cuestión que ahí está escrita? Y fíjense lo que dice, no les estoy mintiendo. Cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido, estamos enfrente de un sinergismo de facilitación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo? ¿No? Ya, entonces vamos a ver eso también. Eso también. Entonces aquí vamos a dibujar, digamos, un supuesto ojo. Y este ojo tiene una pupila. Y también vamos a dibujar otro por acá. Otro ojo por acá. Ya. Entonces no será su paz, no importa, pero ya está. Ya están los ojos. En este primer ojo le vamos a poner una gota de adrenalina. Ya, entonces esta gota se llama adrenalina. Si yo diría, ¿qué hace la adrenalina sobre la pupila? Entonces voy a decir lo siguiente. La adrenalina, como es un neurotransmisor simpático, de nuevo, la adrenalina es un neurotransmisor simpático, tiene dos acciones importantes sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Y de estos hay beta 1, hay beta 2 y hay beta 3.
3. Ya. Y de los alfa hay alfa 1, perdón, alfa 1 y alfa 2. ¿Listo? Los dos. Entonces, en realidad, la adrenalina actúa sobre 3 tipos de receptores. 2 alfa, 3 beta. Muy bien. Cuando yo le pongo adrenalina, entonces va a actuar sobre receptores alfa. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Va a dilatar la pupila. Entonces, ¿qué produce la adrenalina en la pupila? Produce midriasis o dilatación de la pupila. Se denomina midriasis. Es un midriático, es un dilatador de la pupila. ¿Cuándo se nos dilata la pupila? Cuando nos metemos a un lugar oscuro. ¿Por qué se dilata la pupila cuando nos metemos a un lugar oscuro? Porque la pupila es un diafragma y se abre con la finalidad de que entre mayor cantidad de luz. ¿Para qué? Para iluminar aquel elemento importante del ojo que se llama retina. Y eso no va a ocurrir donde haya un sol intenso, porque si no se quemaría la retina y quedaría ciega la persona. Por eso es que cuando hay mucha luz se cierra, más bien, no sé. Pero cuando hay oscuridad, entonces en la oscuridad, ¿no? Esa pupila sí se dilata por la acción de la adrenalina. Si en el otro ojo le ponemos otra sustancia, una gota también aquí, pero de cocaína, entonces no pasa nada, porque la cocaína no tiene acción sobre la pupila, no tiene acción sobre la pupila. ¿Por qué la cocaína no tiene una acción sobre la pupila? Porque es un anestésico local, y los anestésicos locales no tienen acción sobre la pupila. Entonces, a ver, volvamos aquí. Cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, ¿cuál es la droga inactiva? La cocaína, porque la cocaína no tiene acción sobre la pupila. ¿Está claro? Entonces, sigamos el texto. Cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, pero dice, pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido. ¿Cuál es la droga activa en dicho sentido? La adrenalina, porque ella es la que dilata la pupila. Si yo le agrego aquí cocaína, entonces esta pupila se va a abrir más, porque esta cocaína, al no tener una acción directa sobre la pupila, sí colabora con la adrenalina para abrir. ¿Pero por qué? Porque nunca debo de quedarme contento yo con la huevada que me diga. Yo tengo que saber de verdad por qué ocurre. Entonces vamos a saber la verdad. Entonces, nosotros, ¿qué acabo de decir que es la adrenalina? Es un neurotransmisor. Si es un neurotransmisor, estoy hablando del sistema nervioso. De eso estoy hablando, no de otras cosas. ¿Lo ven? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, esta adrenalina se produce a partir de un aminoácido llamado tirosina, y por medio de una enzima tirosina hidroxilasa se transforma en dopa. Esta dopa, por una enzima que es la dopa de carboxilasa, entonces se va a transformar en dopamina. Y esa dopamina luego se va a transformar en noradrenalina y finalmente en adrenalina. Esta adrenalina se va a almacenar en vesículas denominadas quantum, y entonces existe un montón de moléculas, y por medio del calcio se sale la adrenalina. Estas vesículas se apegan a la membrana presináptica y se libera la adrenalina. Esta adrenalina, una vez que está en el pie sináptico, no hay una enzima que la destruya en este espacio sináptico, no hay. Y entonces esa adrenalina que está aquí afuera se tiene que entrar aquí de nuevo. Entonces a eso se llama recaptación. ¿Qué está ocurriendo con la adrenalina? Se está recaptando. Y aquí hay unas mitocondrias que contienen una enzima
que se llama monoaminooxidasa. Y existen 3 clases de aminooxidasa, pero 2 son las importantes. La monoaminooxidasa, por un lado, digamos A, y la monoaminooxidasa B. Bueno, esta monoaminooxidasa va a destruir a la adrenalina. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína, al entrar al sistema nervioso, agarra y bloquea esto, ¿Qué bloquea? Estas compuertas que le permiten recaptarse. Entonces, en todos los lugares las bloquean. Entonces, ¿qué pasa con la adrenalina? La adrenalina ya no entra aquí para no ser destruida por la monoaminooxidasa. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Se acumula. Al acumularse, dilata más la pupila. ¿Quién en sí dilata? La cocaína no. No, en ningún lado he dicho que dilata. Dije que tapona esas compuertas para que se acumule adrenalina. Y es la adrenalina. Es lo mismo que le pasa a los trabajadores. La cocaína debería de producirle sueño. ¿Y por qué no les produce? Porque al masticar y al ingerir, digamos, por la vía de las venas linguales que lleguen a la yugular y luego está la cava superior, entonces circula la cocaína de esa manera desde la boca y entonces lo mantiene despierto. La cocaína, no la cocaína, no la cocaína, la adrenalina, la adrenalina. Y esa adrenalina que está secretando ese individuo que está masticando coca, es el que lo mantiene despierto, porque cuando ustedes dan examen, ninguno tiene sueño, ninguno. Porque como están con un cagazo del demonio, digamos, les va a ir mal probablemente en el examen porque no estudiaron, o están nerviositos porque quieren sacar su copié, ¿no es verdad? ¿No? Y cuando uno se acerca y se para ahí, ¿no? Empiezan a mirar hacia arriba y hacen como succionando del wifi, digamos, y no pasa nada. Entonces, el docente se convierte en un anti-wifi, digamos, ¿no? Entonces, ya listo. Ya, entonces, vean ustedes lo que hace. Es la adrenalina la que hace eso, no la cocaína. Entonces, la cocaína se pone como un tapón, no deja que entre, no deja que se destruya, hace que se acumule y eso es lo que ocurre. ¿Entendieron? Entonces, ya está. Muy bien. Entonces ya nos faltan los antagonismos, que me hacen recuerdo el día miércoles, porque ya va a ser la hora. Y seguramente, con excepción de los que me dejaron la hoja y que no los he incorporado todavía, pero ya la anterior clase me dejaron una hoja, los que no se hayan inscrito nunca, entonces en una hoja de papel vayan